Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Militar Tech Zone. Imaginen esto, son las 3 de la madrugada en Washington, D.C. y todas las alarmas se activan. En un escenario hipotético, en algún punto remoto de la sabana venezolana, un equipo de ingenieros lanza el Oresnik, un misil balístico hipersónico conceptual inspirado en los modelos usados en conflictos recientes. Su destino es incierto. Su tiempo estimado hacia territorio estadounidense, 15 minutos. ¿Qué podría ocurrir en ese cuarto de hora? ¿Y por qué incluso el sistema de defensa más avanzado del planeta tendría dificultades para reaccionar? Quédate hasta el final para descubrirlo. Para entender la dimensión de este escenario, primero tenemos que hablar del arma. El llamado Oresnik es un concepto de misil balístico hipersónico que algunos analistas han utilizado en simulaciones para estudiar futuras generaciones de armamento estratégico. Se trataría de un IRBM, un misil de alcance intermedio con un rango teórico entre 3.000 y 5.500 kilómetros. Con esas cifras, un lanzamiento desde el Caribe podría, en teoría, poner en jaque a ciudades como Miami, Nueva Orleans o incluso Washington, D.C. Pero la distancia no es lo más inquietante, sino su velocidad y su arquitectura. En estos modelos especulativos, el Oresnik podría superar Mach 10, más de 12.000 km por hora, reduciendo la ventana de reacción a unos pocos minutos. Un desafío crítico para cualquier sistema defensivo. Algunas simulaciones incluso lo imaginan equipado con un sistema EMI-RIMEO, capaz de liberar múltiples ojivas independientes en su fase final. El resultado sería una nube de amenazas que, en un escenario real, pondría al límite cualquier escudo antimisiles actual. Aunque todo esto se ubica en el terreno de la hipótesis, la idea no surge de la nada. Las tensiones geopolíticas y las discusiones públicas sobre cooperación militar entre Moscú y Caracas han alimentado especulaciones sobre cómo podría evolucionar el equilibrio estratégico en el Caribe. Un despliegue de armas de este tipo, aunque puramente teórico, evocaría inevitablemente la sombra de una nueva crisis de los misiles, pero con tecnologías para las que aún no existe un bloqueo totalmente fiable. Volvamos al escenario. En el momento del lanzamiento, los satélites del sistema de alerta temprana estadounidense, incluyendo plataformas similares al Space-Based Infrared System o SBIRS, detectarían de inmediato la firma térmica del motor. Eso bastaría para activar las alarmas en el NORAD, el Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. Pero es aquí donde comienza la verdadera complejidad. A diferencia de un misil balístico clásico, cuya trayectoria describe un arco predecible, los modelos hipersónicos de nueva generación combinan velocidades extremas con maniobras terminales imprevisibles. Incluso tratándose de un diseño conceptual como el Oresnik, sus supuestas ojivas finales serían tan rápidas y dinámicas que los operadores de radar verían un objeto difícil de rastrear y extremadamente complicado de proyectar. El tiempo se convierte en el adversario principal. Un recorrido de unos 15 minutos desde el Caribe hasta Florida puede sonar largo, pero en términos de defensa estratégica es una fracción mínima. En comparación, durante la Guerra Fría se estimaba que un presidente disponía de entre 5 y 15 minutos para autorizar una respuesta. En un entorno hipersónico, esa ventana podría reducirse aún más. Mientras los sistemas intentan estimar la posible trayectoria, la tensión en los centros de mando sería máxima. ¿Se trata de un único vector o de varios? El objetivo sería una instalación militar, como las bases navales y comandos del sureste estadounidense, o un centro urbano. Cada segundo de incertidumbre es un segundo menos para iniciar una posible interceptación o para emitir alertas preventivas.
Con la confirmación de un misil hostil en camino, ¿qué opción le quedaría a Washington? La primera línea de defensa son los sistemas antimisiles como el THAAD y los misiles Patriot. Sin embargo, los expertos coinciden en que estos sistemas, diseñados para amenazas de generaciones anteriores, enfrentarían enormes dificultades. Interceptar un objeto que viaja más de Mach 10 y que además puede soltar múltiples ojivas es un desafío técnico de otro nivel. Estados Unidos trabaja a toda prisa en una nueva generación de defensas, con programas como el Glide Phase Interceptor, GPI, diseñado específicamente para derribar estas armas. El problema es que estos sistemas aún están en desarrollo, no están desplegados masivamente para proteger todo el territorio continental. Una interceptación exitosa sería posible, pero el fracaso es una probabilidad muy alta. Mientras la tensión sube y el Oreshnik avanza, dale a suscribirte antes de que él llegue, o al menos antes de que sigamos explicando todo este caos. Si la interceptación falla y el misil impacta, ya sea con una carga convencional o en el peor de los escenarios, nuclear, Estados Unidos se enfrentaría a una decisión que definiría el siglo. Las opciones sobre la mesa serían todas catastróficas, mis técnicos. La primera solución sería una respuesta diplomática. Se activaría la línea directa con el Kremlin y se convocarían reuniones de emergencia en la ONU. Pero con un ataque directo en su territorio, la presión interna para una respuesta militar sería gigantesca. La segunda solución, una respuesta militar convencional. Esto podría significar un ataque inmediato y masivo contra la base de lanzamiento en Venezuela y posiblemente contra otros activos militares venezolanos. Pero arrastraría a toda la región a un conflicto de consecuencias impredecibles y podría provocar una respuesta directa de Rusia. La tercera, la más plausible, la escalada nuclear. Si el Oreshnik llevara una ojiva nuclear, la doctrina de destrucción mutua asegurada, MID, entraría en juego. La pregunta sería si responder con un ataque nuclear limitado contra la base en Venezuela, contra objetivos rusos, o iniciar una escalada total. Cada una de esas puertas conduce al abismo. Un evento de este tipo no ocurriría en el vacío. Su impacto geopolítico sería inmediato y global. En América Latina, los principios estratégicos que han guiado la influencia estadounidense en el hemisferio durante más de un siglo entrarían en una fase crítica. En un escenario hipotético, la región podría experimentar tensiones inéditas. Algunos países se inclinarían a respaldar la posición de Washington, mientras que otros interpretarían la intervención de un actor externo como un contrapeso estratégico. Surgirían bloques, alianzas ocasionales y una polarización que recordaría dinámicas propias de una competencia entre potencias, algo poco frecuente en un continente históricamente estable. Para la OTAN, esta crisis sería una prueba de cohesión. El artículo 5 establece la defensa colectiva, pero su aplicación exige consenso. Cada miembro analizaría cuidadosamente los riesgos, los intereses nacionales y el alcance de un incidente ocurrido fuera del territorio euroatlántico. La unidad de la alianza enfrentaría un desafío sin precedentes, obligando a negociar posiciones, prioridades y estrategias. En Asia, actores rivales de Estados Unidos observarían cada detalle. Un episodio de este tipo alteraría los cálculos estratégicos en torno a Taiwán y al equilibrio regional. Más que desencadenar decisiones inmediatas, la situación serviría como un termómetro del nivel de atención, capacidad de reacción y resiliencia global de Washington ante múltiples crisis simultáneas. En el ámbito económico, el impacto sería igualmente profundo. La volatilidad financiera surgiría de manera instantánea.
Las rutas marítimas en el Caribe y el Atlántico podrían considerarse zonas de riesgo temporal, afectando cadenas de suministro internacionales. Los precios del petróleo y otras materias primas se dispararían y la incertidumbre podría derivar en una crisis económica más severa que cualquier recesión reciente. El hipotético despliegue de un sistema como el Oreshnik en el Caribe sería mucho más que una cuestión militar. Representaría la culminación de una estrategia destinada a presionar la esfera de influencia estadounidense mediante tecnologías avanzadas para las que Occidente aún desarrolla respuestas efectivas. Este escenario proyecta 3 posibles futuros. El primero, una escalada abierta, con consecuencias devastadoras e impredecibles. El segundo, un mundo reorganizado por el miedo a las armas hipersónicas, una especie de nueva Guerra Fría con tiempos de reacción mínimos y márgenes de error inexistentes. Y el tercero, una desescalada compleja, alcanzada mediante una diplomacia pública y privada al límite que dejaría al planeta en un estado de inestabilidad permanente. En este contexto, el Oreshnik no es solo un concepto de misil, es un símbolo de un nuevo equilibrio de poder, más tenso, más rápido y menos predecible, que pone en evidencia que la geografía ya no ofrece la protección que alguna vez proporcionó. Pero un ataque así no ocurriría en el vacío. Su onda expansiva sería global e inmediata. En América Latina, la doctrina Monroe quedaría pulverizada. El continente se fracturaría en cuestión de horas. Gobiernos aliados a Washington cerrarían filas, mientras otros verían la acción rusa como un contrapeso necesario al poder estadounidense. Surgirían nuevos bloques, y una región históricamente estable podría convertirse en un frente inesperado de una Guerra Fría 2.0. Para la OTAN, esta sería su prueba de fuego definitiva. El artículo 5 exige unidad, pero no garantiza acción automática. ¿Estarían todos dispuestos a arriesgar una guerra nuclear por un ataque lanzado desde el otro lado del mundo? Las dudas internas pondrían en jaque la cohesión de la alianza como nunca antes. En Asia, la situación tampoco quedaría al margen. Con Washington volcado totalmente en la crisis, China podría ver una oportunidad única para mover fichas sobre Taiwán. Pekín observaría cada decisión del Pentágono, midiendo su nivel de resolución y su nivel de distracción. La economía global, mientras tanto, entraría en caída libre. Los mercados financieros colapsarían. Las rutas marítimas del Caribe y el Atlántico se convertirían en zonas de riesgo extremo, estrangulando el comercio mundial. El precio del petróleo se dispararía y la recesión resultante superaría en gravedad a cualquier crisis moderna. Y detrás de todo esto aparecería el dilema más peligroso: ¿cómo responder sin desencadenar lo impensable? La tríada nuclear estadounidense ofrece opciones, pero ninguna es segura. Dentro del Pentágono, el NORAD y el STRATCOM surgirían posturas enfrentadas: contención, represalia limitada o un golpe directo. Cada decisión tendría un costo enorme. Cada minuto aumentaría el riesgo de error humano. A la par, una guerra invisible estallaría en el ciberespacio. Ataques contra bancos, satélites, redes eléctricas y centros de comando podrían paralizar ciudades enteras antes de que el misil siquiera cruzara el Caribe. En solo 15 minutos, el planeta avanzaría una década hacia el caos. Y lo más inquietante es que para ese momento, el Oreshnik aún no habría llegado a su objetivo. Y ahora la pregunta es para mis técnicos de la zona. Si fueras el presidente de los Estados Unidos y te informaran de que un misil hipersónico ha sido lanzado dentro de este escenario teórico, con apenas minutos para responder, ¿cuál sería tu primer movimiento? ¿Confiarías en una interceptación incierta? ¿Ordenarías una respuesta inmediata?
¿O intentarías abrir una línea de comunicación de emergencia sabiendo que el tiempo corre en tu contra? Bueno, eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.